Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Menco Salamanca. Este es el curso de Metafísica, sección número 1, y el catedrático para el que esta charla va dirigido es Walter Alberto Hernández López. Pues nada, les doy la bienvenida a esta charla y pues al ser la primera vez que hago esto me gustaría empezar con una pregunta y es ¿qué es el milagro? Podríamos decir que el milagro es suerte. Bueno, pues es complicado decirlo. Ya por si el milagro es algo muy complicado de describir, algo muy complicado de interpretar, ¿verdad? Y bueno, pues es para esto que hoy les traigo una charla empezando y pues introduciendo esto en general con el pensador neerlandés Baruch Spinoza, con su tratado teológico político. En este tratado teológico político pues tiene el capítulo 6 titulado De los milagros. Y bueno, pues él va a utilizar la palabra vulgos, pero cuando se refiere a vulgos realmente pues se refiere más al pueblo o a la gente, ¿verdad? Y pues Baruch Spinoza va a hacer una crítica muy fuerte a estas personas, al pueblo, ¿verdad? Prácticamente a todos los que no somos filósofos o un padre, etc. Pero pues, nos va a juzgar porque cuestionamos la existencia de Dios y no solo eso, sino que la hacemos depender de los milagros. Baruch Spinoza pues critica esto porque los milagros para él es la peor manera de comprobar la existencia de Dios. Esto pues es algo fuerte, sobre todo considerando que pues o sea, hay que pensar que al final todo lo que está escrito en esos textos sagrados, tales como la Biblia, está basado en puros milagros. Entonces que Baruch Spinoza se pare a decir que los milagros no es la forma más acertada de comprobar la existencia de Dios es algo un poco complicado. Sin embargo, Spinoza hace un trabajo espectacular que sin duda me ha abierto los ojos metiendo el concepto de la naturaleza, de la providencia divina, ¿verdad? Todos pues estamos bajo esta providencia divina y parte de esta providencia divina va a ser la naturaleza. Los que conocemos a Spinoza vamos a ver que para Spinoza la naturaleza es más Dios que como una figura realmente. Todo esto lo justifica de varias maneras y pues yo lo voy a sostener con un par de otros pensadores, pero de momento siguiendo lo que Spinoza nos trata de reflejar. El milagro va en contra de la naturaleza. Cada que uno exclama ese milagro, está pensándolo como algo que no se puede explicar a raíz de la naturaleza, algo que es poco común, algo que entonces no es como tal asociado a la naturaleza. Él, por supuesto, pone, milagro puede ser considerado solamente lo que nuestro conocimiento en ese momento no puede explicar. Pero si eso no es parte de la ley natural, no solo estaríamos negando la existencia de Dios, sino todo su orden. Porque todo este orden, toda esta providencia divina que Dios organiza, pues es exactamente lo mismo que la naturaleza según Baruch Spinoza. Porque sigue un mismo orden, sigue un mismo propósito. Entonces, para Baruch Spinoza, el milagro nos acerca al ateísmo porque esto al final sería como muy contradictorio si en algún momento de verdad nos basáramos en el milagro. Y de hecho contradictorio para todos aquellos que creen en el milagro, porque pues el milagro simplemente nos va a hacer cuestionarnos incluso la propia realidad. Bueno, si al final la ley natural y pues la providencia divina del mismo Dios y el orden de Dios no nos puede explicar cómo este milagro
sucede, nos hace ese mismo conflicto en el que ya no vamos a saber ni siquiera en qué consiste la naturaleza, y entonces pues también llevarnos a un ateísmo, porque decimos, si al final toda esta naturaleza es una mentira, entonces Dios pues probablemente también es una mentira. Claro que pues esto lo hace muy interesante cuando encima incluye lo que es el lenguaje. Baruch Spinoza no culpa a aquellos que escriben la Biblia y que utilizan los milagros para describir la obra de Dios y el orden de Dios, porque de hecho, detenidamente, y eso que Baruch Spinoza mismo nos invita a leer la Biblia detenidamente, nos demuestra que pues la naturaleza tiene un sentido y un orden, no que se está contradiciendo. Que tenemos que tener cuidado realmente ante los profetas y ante los escritos, pues no todo es completamente verdad, pero tampoco mentira. Mucho realmente es una pura interpretación, una referencia que pues se hace sólida, se hace este contenido literario o este contenido oral para divulgar con el resto de la comunidad del pueblo de los vulgos, que, que pues es necesario el símbolo. O sea, de alguna forma es necesario el símbolo y la imaginación, o recurren a ello para hacernos entender que al final la ley natural está ahí. ¿Cómo hace esto? Pues bueno, para empezar, como les decía, nos hace dudar de los profetas, sobre todo cuando nos basamos en Moisés, perdón, en el Deuteronomio número 13, en la que dice así: se produzca la señal o el portento que te predijo, etc. No quieras, sin embargo, dar crédito a las palabras de ese profeta, etc. Porque vuestro Dios os tienta, que aquel profeta sea condenado a muerte. De donde se sigue claramente que los milagros también pueden ser realizados por falsos profetas, y que, a menos que los hombres estén provistos del verdadero conocimiento y el amor de Dios por los milagros, pueden ser inducidos con la misma facilidad a abrazar dioses falsos o el Dios verdadero. Pues añade Moisés: porque Jehová vuestro Dios os tienta para saber si le amáis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A esto pues también le suma que pues, permítame, un ejemplo que me pareció muy lindo al menos, que dice: efectivamente, como se dice en el citado pasaje, estaba Saúl buscando las asnas que había perdido y ya pensaba regresar sin ellas a casa, cuando por consejo de su criado se dirigió al profeta Samuel para que le informara en dónde podría hallarlas. En todo el relato no se desprende que Saúl haya recibido de Dios otro mandato, aparte de este desarrollo natural de los hechos, para que se dirigiera a Samuel. Entonces me parece impresionante, porque al final no me atrevería a decir de que todo está escrito, pero no todo es una pura coincidencia o una pura suerte. Al final todo tiene un orden natural para que todo suceda en base a la providencia divina. Esto, como les estaba diciendo, lo vinculo con otros pensadores que hemos visto a lo largo del curso de metafísica. Por ejemplo, pues veo al menos todo este sentido de la naturaleza como una mímesis a la propia providencia divina. Y el mismo Spinoza dice que son relativamente lo mismo, que no podemos negar la naturaleza porque son incluso un reflejo de las leyes, del orden, de la providencia divina de Dios. Esto pues también lo podemos ver en Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Él mismo utiliza este concepto de ley natural, que es algo de hecho muy interesante y algo que valdría la pena ahondar también, que pues al final Santo Tomás de Aquino nos hace ver que nosotros mismos tenemos la ley natural y sabemos que está bien porque es algo que viene con nuestra propia razón. O sea, Spinoza incluso nos dice que somos irracionales si nos vamos por el camino después perdón,
Se me fue la palabra. Del milagro. Si nos vamos por el camino del milagro. Algo que pues Santo Tomás no dice claramente, pero él ya inculca este sentido, esta lógica de que la ley natural es parte de nosotros, que todo tiene un orden y que todo pues es de alguna forma en ese sentido pues de esa manera porque tiene que ser de esa manera y todo al final pues sigue un acto natural dentro del movimiento, algo que Aristóteles tanto como Santo Tomás de Aquino pues le empiezan a dar vueltas. Al final pongámonos a pensar que nuestra misma creación y la posibilidad de ser humanos es una potencia que luego a la hora de hacernos ya humanos o a la hora de nacer pues ya se convierte en esa misma idea de nuestra creación como humanos en acto. Entonces sí, es realmente interesante. Sin duda es algo nuevo que ha aprendido a base de la lectura de Spinoza. Y pues puedo decir que ya viéndolo en un sentido más metafísico, es que de alguna forma las respuestas las tenemos nosotros. Siento que la metafísica en serio nos invita a poder darnos cuenta de lo que ya existe, de nuestra propia historia y de lo que nosotros tenemos por sentado, además de las cosas que pues de casualidad nos podemos cuestionar, pero siempre con la noción de que en nosotros puede estar la respuesta. Esto es un poco lo que saco de la lectura también, porque al final todas estas cosas del milagro son al final una creencia. El milagro se puede convertir en una creencia, en una ficción, pero todos somos conscientes que la ley natural actúa en todo momento, que la ley natural actuó incluso mucho antes de que nosotros naciéramos, que la ley natural, la naturaleza y esta ley divina al final va a ser eterna, tal y como la metafísica. Muchos pensadores con bastantes buenos fundamentos se han cuestionado que la metafísica siquiera pueda ser una corriente considerada hoy relevante actualmente. Pero mientras exista la cuestión del ser, pues por supuesto que es necesario. Mientras exista la duda de cualquier individuo sobre la existencia de algo mayor que nosotros, como por ejemplo, pues Dios, que siento que es algo muy metafísico, el pensar en la idea de un Dios, ya que pues si no, no podemos pensar en nuestro propio nacimiento y en el nacimiento de las demás cosas, porque si nosotros mismos al final no nos pudimos crear a nosotros mismos, es necesario un Dios. Así como el mismo Avicena lo dice y como también Descartes un poco dialoga con eso, poniendo que pues en efecto Dios nos va a poner obstáculos que nos van a hacer de repente dudar. Descartes pues dice que al final está la posibilidad de que haya un Dios que nos engañe, para luego descartarla, porque al final Dios va a ser la verdad. En fin, dejo que reflexionen sobre esto. Espero hayan disfrutado la charla, espero haber sido lo suficientemente claro y pues pensemos en que el milagro no es malo. ¿Por qué no? Muchas culturas, sobre todo la nuestra, por supuesto, se basan en el milagro. Pero veamos el milagro entonces también, así como la misma naturaleza, como una mímesis, utilizando lo que es la pura verdad tan solo para hacernos tener conciencia de que la naturaleza y Dios son uno, que tenemos acceso a ese Dios a través de la naturaleza y viceversa. Buena tarde, muchísimas gracias. Y Walter, muchísimas gracias por el curso. He aprendido bastante y te agradezco mucho por todo siempre. Sé que no vamos a volver a ver, pero por lo menos espero verte en una charla. Y pues muchísimas gracias. Te agradezco sobre todo por darme la oportunidad de subir trabajos y pues darme la oportunidad de poder reponer puntos y todo a pesar de mi viaje. Lamento si hay trabajos que en serio no te entregué. Créeme que pues entre muchas cosas que tuve que hacer no pude encontrar el tiempo, pero de igual manera te lo agradezco. Ha sido un placer como siempre y nos vemos a la próxima.